Hola chicos, buenas tardes, Kevin, Jean-Pierre, Buenas tardes, Inge. ¿cómo Buenas están? tardes, Buenas Inge. tardes. Qué gusto verlos, aunque sea virtualmente. Tenemos que vernos en este mes en presencial, porque tiempos que no nos hemos visto. Por no decir que solo nos hemos visto una vez en todo el semestre. ¿Cómo están, chicos? Bien, profe, ¿usted cómo le fue en su viaje? Bien, ahorita todavía cansada, pero todo muy bien. Así es que ya de vuelta para recta final de este semestre. ¿Quién nos falta? Nos falta... ¿quién nos falta de entrar, chicos? Jackson falta, Inge. Jackson. Todavía no Eh, está. ¿Saben algo de él? Si se va a conectar como para esperarle o empezamos nomás. No sabría decirle, Inge, porque decía que justo tenía eso de las certificaciones. Dijo que iba a hacer todo lo posible para conectarse, pero no nos ha informado nada más igual. Ya. Entonces, bueno, voy a poner la grabación primero, antes de olvidar. Ah, ya se está grabando, de hecho. Siempre se me olvida. Y ya llegó el Jackson justo. Em, Bueno, chicos, retomemos entonces el trabajo. Como ustedes vieron, nos enviaron ya la aprobación del plan. Yo también vi el tema de la fecha, pero de lo que estuve revisando, aparentemente es la fecha en la que nosotros enviamos el documento. Todavía no he podido consultar, como recién llegué esta semana, porque estará con la fecha que está, pero en todo caso la buena noticia es que ese documento nos llegó directamente desde la Secretaría de Grados, desde la Secrenancy. Entonces, más allá de la fecha, es un documento oficial, lo que significa que ya tenemos el primer producto tangible de cada uno de ustedes, que es el plan. El segundo producto es el documento de tesis, ese también es individual y en eso vamos a trabajar el próximo semestre. Y el tercero es obviamente el software como tal. Entonces, tal como está planificado en nuestro sílabo de este semestre, la idea ahorita es avanzar lo más que podamos en el tema del producto como tal, en este caso nuestro sitio web, de tal manera que en lo que resta de este semestre y sobre todo en las vacaciones, dependiendo de cómo ustedes vayan a planificar su tiempo de prácticas profesionales o trabajo, podamos avanzar al máximo, porque mientras más avancemos en el desarrollo en estas semanas antes de que empiece el nuevo semestre, que supuestamente es 1 de octubre, más sencillo va a ser para nosotros en el próximo semestre enfocarnos más bien en los documentos como tal, porque cada uno de ustedes tiene que escribir un documento de tesis. Entonces, dicho eso, recuerdo que nos quedamos en el tema de los requisitos, ¿verdad? Cuéntenme un poquito lo que lograron avanzar en estas 2 semanas que yo no estuve. Sí, Inge, la parte de las historias de usuario, que fue lo que más avanzamos, igual basándonos en esta norma de la ISO, que es de Ujú, la 25.000, si no estoy mal. ujú, Entonces, sí, lo que hicimos fue, justo teníamos una duda, la ya, parte de, o sea, hicimos las historias de usuario, la parte de funcionalidades para cada uno de los módulos. ujú. Entonces, pero los aspectos de calidad sacamos lo que son historias de usuario, digamos, globales, porque en Claro, no sí, funcionales generales. Ajá. ajá, sí, de la parte de calidad, de la parte de interoperabilidad. Entonces, eso entregamos en los documentos y eso igual teníamos la duda de que no sabemos si es que estaba bien que la parte de calidad, o sea, hicimos las historias globales. Ujú. Sí, esas son obviamente, aplican a todos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que cuando escribamos el documento de tesis, esas se van a duplicar, en este caso a cuadruplicar, a repetir en cada documento. Entonces, sí les numeraron a todas las historias, ¿no es cierto? Todavía no les he podido ver los documentos, por eso les pregunto. Porque si están con ID cada historia, simplemente significa que el conjunto de historias no funcionales va a reflejarse de manera repetida en cada documento, pero obviamente a nivel de implementación eh, es en el producto
es transversal, digamos, hacia el producto. Entonces, sí, no le veo problema en ese sentido, porque cada uno tiene su conjunto de historias, digamos, específicas o propias del componente que te tocó y todos manejan o están pendientes de las historias de usuario no funcionales. No sé si esa era tu pregunta, Jean-Pierre. Sí, sí, Inge, justamente esa era la duda que tenía. Chévere. Entonces, tengo que revisarles cómo están, pero lo bueno es que ya tenemos una primera versión y si hubiera que hacer ajustes, pues los vamos haciendo en el camino. Además, también tengo que revisarles los procesos como tal para ir viendo que también se alineen, porque recuerden que hay siempre el tema de trazabilidad, ¿no? Es decir, lo que está especificado en formato de historias de usuario tiene que ser trazable o venir desde o estar alineado con la manera como dibujamos los procesos de cada uno de los componentes. Entonces, eso también les tengo que chequear y a cada uno le avisaré, de ser el caso, los cambios que hay que hacer para la versión final. Recuerden que todos estos documentos que vamos generando los vamos guardando para luego simplemente irlos juntando en el documento final de tesis. Entonces, cada cosa que avanzamos ya es directamente una parte de la tesis que cada uno de ustedes va a escribir. Entonces, cuéntenme el tema de las personas, porque como habíamos dicho que nosotros vamos a hacer énfasis en el tema de UX. No sé si esa parte ya la avanzamos o todavía no trabajamos en eso, no me acuerdo. Cuéntenme. Todavía no, Inge. ¿Cómo es hasta la otra semana? O sea, estamos un poco ahí independientemente investigando y Ujú, entonces tenemos que igualmente reunirnos para, como algunos perfiles de persona compartimos, como es la parte ujú. del administrador, entonces eso todavía está en De hecho, proceso. claro, los perfiles de hecho son compartidos, por eso Ajá. esos no los vamos a entregar individual, sino un solo documento de perfiles que nuevamente se repetirá en cada uno de los documentos de ustedes. Entonces, déjenme compartirles ahorita el aula virtual justamente para ver ese tema, porque sí, ahí fue justo donde nos quedamos. Y hoy día tenemos que conversar cómo lo vamos a hacer. Entonces voy a compartir pantalla. Acá estamos en el aula, ¿no? Entonces, acá en el aula estamos en el capítulo donde trabajamos procesos, historias de usuario y perfiles. Si lo vemos desde la perspectiva del sílabo, estamos en este punto de requisitos, historias de usuario y no estoy segura en qué semana estamos ahorita del semestre, a pesar que nos movieron, nos aumentaron una semana también. Ahorita estamos en la semana 12, es decir, sí estamos con un poquito de retraso porque ahorita ya deberíamos haber trabajado según este sílabo lo que es diseño de arquitectura e interfaces. Sin embargo, como nos aumentaron una semana más del semestre, no estaríamos retrasados 2 semanas, sino solamente una. Es decir, esta semana tendríamos que echarle pedal para hacerlo de los perfiles y ver si ya podemos empezar a avanzar con el tema de diseño de arquitectura, ¿no? Que es básicamente generar ya el primer diagrama de cómo va a ser la parte arquitectónica del producto, tanto más bien en producción. Es decir, aquí es donde ya tomamos la decisión de cómo va a ser la puesta en producción en el ambiente de la nube, los lenguajes de programación que vamos a utilizar, las librerías, todo eso ya tenemos que reflejarlo en este diseño arquitectónico, las capas que va a tener el producto, si va a ser MVC o cualquier otro tipo de arquitectura. Entonces, esa sería la parte que tendríamos que hacer también esta semana para igualarnos. Y de ahí sí, ya la próxima semana empezaríamos a hablar del tema de interfaces de usuario, básicamente. Déjenme ver qué más había acá para terminar. Ay, no, estoy viendo, perdón, este no es el de ustedes, ¿verdad? Disculpas. Digo, qué raro que estoy viendo acá. Déjenme abrir.
que como tengo tantos, no, sí es el de ustedes, ¿o no? No, ese es un ejemplo. ¿Dónde está el de nosotros, chicos? De Inge, eso, ustedes. o sea, no sé si se basa en base al formulario que nos aprobaron las semanas o en base a otro Sí, o al ahorita ya me SILA. confundí, sí tienes toda la razón, déjame ver. Es que el sílabo fue lo que nos pidieron al inicio del semestre y me recuerdo que de ahí tenemos que trabajar, claro, en función del plan aprobado. Perdón, chicos. Me retracto de lo que dije porque este en realidad es el documento con el que tenemos que trabajar. Ya decía yo porque estamos tan retrasados y si andábamos bien. Entonces, siendo hoy 11 de julio, ahí sí, estamos en identificar y definir el perfil de usuario. Y ahí sí, recién desde el 15, es la próxima semana, empezaríamos lo que es el diseño. Y en diseño tendríamos que plantear lo que les decía, la arquitectura, porque eso es algo que hay que documentar en la tesis, y el desarrollo del prototipo ya tendría que incluir la parte de, obviamente, el diseño de la interfaz e ir haciendo refinamientos de ese prototipo a través de pruebas de usabilidad. Eso es lo que nos tocaría empezar a trabajar desde la próxima semana hasta mediados de agosto, más bien. Ahí sí estamos bien. Entonces, me retracto esta semana, no tenemos que empezar todavía, aunque sí, porque recién nos reunimos el 18. O sea, tendríamos que tratar de terminar lo de perfiles hasta el 14, como está aquí, para arrancar con el tema de diseños hasta el 15. Entonces, dicho eso, ahora sí me voy a regresar al aula virtual. Quería ubicarme en esa partecita. Para mostrarles entonces lo primero que tenemos que hacer, que es en la unidad 4, la que ahorita está abierta, la parte de perfiles de usuario, ¿no? Entonces, yo no sé si aquí ya puse la especificación, déjenme revisar, tal vez solo está escondida. Ya, entonces para esta parte, ahí sí viene lo que tú, Jean-Pierre, estabas comentando, ¿no? Es necesario que nos basemos en algún tipo de plantilla preexistente de cómo definir perfiles de usuario. Ahora, para ello, como ustedes vieron en la materia de usabilidad, hay distintas técnicas con las cuales se puede uno definir lo que se llaman personas, ¿no? Entonces, ahí no sé si ya tienen algunas opciones que han pensado para ver si ahorita ya podemos decidir o si quieren que yo les pase una plantilla o si ustedes ya han trabajado alguna que quisieran utilizar o alguna herramienta que te permita generar los perfiles de usuario. Respondiendo a la pregunta de Jean-Pierre, nuevamente los perfiles son generales. Entonces no es que Kevin va a crear los perfiles de su componente y Rafaela los perfiles de su otro componente, porque evidentemente los usuarios van a entrar a todo el producto, a todo el e-commerce y navegar según sus necesidades, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría es que la definición de perfiles se hagan en conjunto. Más allá de que uno está a cargo de la parte de emprendedores, el otro está a cargo de la parte de los dueños de mascota, etcétera, creo que sí sería importante hacer un ejercicio de definición de los perfiles entre todos. Y un perfil que siempre hace falta y que a veces se queda por fuera es el perfil de administrador, porque siempre vas a necesitar a alguien, como hablábamos con Rafa, por ejemplo, que apruebe el tema de qué publicaciones se lanzan o que directamente sea capaz, o sea, o pueda generar publicaciones para nuevas que no que haya recibido, sino que las cree como tal. Entonces, habría que volver a retomar lo que hicimos en procesos, porque recuerden que ahí ya pusimos una primera, digamos, aproximación de perfiles, y para cada uno de esos que están en procesos, tratar de definir en un formato de plantilla de tipo persona, para cada uno de ellos ya una descripción más, digamos, detallada de lo que ese perfil aspiraría o esperaría o las expectativas que tendría para su percepción de calidad en el e-commerce como tal. Entonces, ahora sí, cuéntenme qué han pensado, qué han hecho al respecto
en materias previas para ver si empatamos con lo que yo les puedo sugerir. Voy a empezar con Rafaela justo. Sí, profe, justo eso habíamos hablado con mis compañeros que en la materia de HCI, bueno, el profe nos había hecho que para lo del perfil persona, bueno, nos inventemos el nombre, una edad, la persona debía tener los objetivos, sus motivaciones, sus frustraciones y como que definir algún tipo de personalidad para cada perfil. Ujú. También temas de demografía, ¿no? Como cuál sería su rango de edad, cuál sería su nivel de educación, son cosas importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Ujú. hablamos de los compradores, que en nuestro caso son los dueños de animalitos, de qué edad a qué edad sería la persona que compre y pensaríamos en los adultos, ¿no? Más allá de que los mascotas pueden ser de los niños de una familia, realmente quienes tienen el poder adquisitivo son los adultos. Entonces, pensando en eso, ¿desde qué edad hasta qué edad estaría el rango de los usuarios que comprarían en nuestro e-commerce? ¿Qué nivel educativo podrían tener asimismo de rango a rango? Yo que sé, desde, no sé, se me ocurre desde bachillerato hasta universidad, no sé, como porque eso nos va a permitir un poco basarnos luego en eso, en las frustraciones y las motivaciones y todas esas cosas, en cuál va a ser el look and feel de nuestras interfaces. Entonces, por eso es importante hacer esa definición. Y Rafa, ¿les usaron alguna plantilla específica o alguna herramienta específica en HCI? ¿O cada uno hizo libremente esa especificación de persona? ¿Cómo fue así? No, o sea, el profe nos dio como que como usted mencionó, o sea, qué debía tener el perfil persona y de ahí nosotros le hicimos en una presentación eso. Igual el Ya. profe nos había hecho hacer una matriz OTI, pero eso no sé si ya entraría en esta parte. De esa no he escuchado, esa matriz que tiene. Tenía el objetivo, las tareas que va a realizar la persona y más o menos qué interfaces son las que se necesitaría para ese perfil. Mm, sabes que sí me gusta, porque ahí ya, ya tenemos la entrada para más o menos saber la cantidad, no solo cuántas, sino cuáles interfaces trabajaría cada persona. Entonces sí podría ser interesante. No, no, ese instrumento nunca he usado, pero sí me gustaría ver si lo hacemos, porque la parte de UX es como lo que nosotros ofrecimos más, ponerle más énfasis, ¿no? Entonces, cada uno de estos instrumentos que vamos agregando como persona y esta matriz nos ayuda a justamente demostrar que sí le dimos ese énfasis y a nivel de diseño. Porque una vez que salgamos con el primer prototipo genérico de interfaces, los demás ya, como ustedes saben, son en cascada. Eso los va a sacar el primero en tema de iconos, colores, tipos de letra, en general el ayuda de los objetos dentro de la interfaz general y de ahí ya las demás simplemente siguen ese mismo formato. Entonces sí, creo que esa matriz también podríamos utilizar. Kevin, ¿qué me puedes tú contar adicional de lo que ha dicho la Rafa para esta parte de personas? La verdad, creo que nada más, o sea, justamente igual estuvimos en las mismas hemos estado en las mismas materias, entonces hemos visto Ujú. exactamente lo mismo. Entonces, Entonces, no entonces sabía pasamos qué por más lo mismo. agregar. ¿Quién fue el profe de HCI de ustedes? El Inge, se me fue el nombre, Carlos Íñiguez. Carlitos Íñiguez, sí, sí, chévere. Ok. Jackson, ¿algo que agregar? Jackson, estás con el micrófono apagado, no sé si estás por ahí. Capaz está trabajando a dos manos el Jackson. Jean-Pierre, estés. No, Inge, igual lo que hicimos fue igualmente los objetivos, las fluctuaciones, pero en sí una plantilla no tuvimos. Y una Ajá. herramienta tampoco.
O sea, lo que hicimos es en Canva. No sé si gusta, yo le puedo compartir, más o menos para, Ya, no sé si es que compártame un quizás, ejemplo, pero en Canva sí hay plantillas de personas. ajá, Pero no sé compárteme, si, comparte. ya, a ver, ya le compartí, más o Ujú. menos, porque si justo tengo todos los deberes guardados, Buenas, no, es que es entonces, importantísimo. Es que entonces aquí justo está más esta o menos, materia se trata de eso, ¿no? De todo lo que se hizo en las ajá, materias anteriores, volver a utilizar. O sí, sea, entonces este lo es que un nosotros Canva, decimos, ¿no? ajá, Ujú, sí, es un Canva. Entonces aquí era lo que obviamente procesábamos las encuestas, que es lo que ya tenemos. Y en ujú, base a eso fue que sacamos el perfil persona. Entonces de ahí nos ujú, hizo como que dijo que teníamos que asignar el nombre, la ujú. edad, o sea, Crear lo que ya una comentó. persona ficticia, ajá, Ajá. Entonces, y ya, en base a eso, digamos ya las frustraciones, a las motivaciones, ya más o menos ir idealizando lo que ujú, son las interfaces que se iban a utilizar. ujú. Entonces, esa era la de la matriz. Igualmente, como aquí había otro perfil, igualmente de otra persona, igualmente nos Hacer lo hizo, o mismo. sea, hacer, Ujú, ajá, sí, igualmente sacar la parte de los objetivos, tareas de interfaz. ujú. Ponte en la primera persona, en la Aitana. Exacto. Ahí sí, o sea, está bien dejarla incluso porque luego cuando ya se hacen las sesiones de retroalimentación entre nosotros, pues decimos, ya usas incluso el nombre, ¿no? Y dices, por ejemplo, está de ponerle un nombre más ecuatoriano, pero bueno, aunque cierto que la hija de mi sobrina se llama así. Entonces, ahí empezamos a trabajar incluso con el nombre de persona, ¿no? Es decir, a Aitana le gustaría esto, recuerden que Aitana esto de acá, entonces nos sirve como para enfocarnos en un tipo específico de usuario. Pero sí me gustaría, aunque habría que ver cómo digamos, organizamos el contenido de este perfil, que incluyamos lo que les digo, ¿no? Aitana es un representante de este grupo de usuarios, ¿sí? Pero es un representante más como digo, de un grupo que debe ser perfilado de manera general. Por eso les decía, incluyamos también, a lo mejor, quitando un poco del espacio en blanco, en la parte de abajo, un bloque adicional en donde digamos rangos de edades, niveles de educación, como rangos, ¿no? Como para tener una idea de que ella pertenece a un grupo más grande o más bien pertenece a un grupo que tiene ciertas características generales y no perder en mente eso, ¿no? Porque evidentemente Haitiana, si es que ella es la dueña de mascota, va a ser de un grupo distinto a, en cambio, los dueños de los negocios, ¿no? Que serán personas de otras edades y obviamente con otras motivaciones para utilizar nuestro sistema. Entonces, sí, me gusta eso. Ponte un ratito en la matriz OTI que decían en la siguiente. Um, sí, las tareas van a salir de los procesos, o sea, deben estar relacionadas a los procesos que ya creamos. Y claro, el siguiente nivel que agrega esta matriz OTI es ya tener nombradas las interfaces. Me gustaría que les, eh, les pongamos un ID único a cada interfaz. Entonces, el ID podría ser el nombre del componente y un secuencial para que ya podamos ir manejando también las interfaces y las tareas también eh, con IDs. Entonces le pondríamos componente 1, tarea 1, componente 1, tarea 2, y igualmente las interfaces eh, numeradas para luego que sea más fácil el tema de ir empatando la implementación con las tareas y las interfaces que habíamos diseñado en esta matriz. Eso nos va a dar trazabilidad, que como les digo es una de las cosas que tenemos que garantizar cuando tú haces un desarrollo centrado en el usuario, porque la trazabilidad te va a llevar hacia atrás hasta la necesidad específica que estás resolviendo con el producto, en este caso con el e-commerce para ese usuario. Pero sí, sí me gusta, usemos estos formatos, solamente aumentémosle la de más adelante el componente que les digo en la parte de, si te regresas a la primera, un bloque abajito de motivaciones y personalidad, donde diga algo así como, se me fue ahorita, demografía,
porque la demografía es del grupo total. Entonces, si ustedes investigan un poquito, la demografía implica rangos de edades, niveles de educación, cosas por el estilo. Entonces, sí, trabajemos con esas y la pregunta que les quería hacer es entonces, según ustedes, cuántas personas tenemos hasta ahorita en el sistema identificadas? Rafa. Habíamos quedado en 3, profe, eran los dueños de mascota, los emprendedores y el administrador. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, trabajemos entre los 4 para crear este documento. Me gustaría verlo como un documento PDF, porque cuando lo tienes como Word, o sea, lo puedes crear en Canvas, no hay ningún problema, pero pásenlo luego a un documento PDF para que ya nos sirva, como les decía, para luego irlo volcando a los documentos de tesis. Entonces, el reto ahorita sería terminar estos 3 personas con los OTIs hasta el día domingo. Y de ahí, si puedes dejar de compartir, gracias, justo me adivinaste. Y de ahí, lo siguiente sería, acuerdo a nuestro cronograma, voy a abrir el de Jean-Pierre, a partir del hasta el domingo tener las personas, entonces ya les voy a poner la fecha de domingo en el aula virtual para que puedan subir, y a partir del día lunes, que es 15, tenemos un rango súper grande, ¿no? Que es más de un mes. Entonces, como son varias semanas que vamos a trabajar en diseño, tenemos que irnos, digamos, dosificando las cosas de diseño que vamos a hacer, porque es el diseño, las pruebas y el refinamiento como de manera iterativa, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera ver es la definición, como les decía, de la arquitectura, que no recuerdo si ya hicimos una versión inicial. Jean-Pierre, ¿me haces acuerdo? Sí, que más o menos ya le bosquejamos. Eso habíamos dicho como que al inicio. Entonces, como que igualmente ya teníamos identificado las tecnologías y Ya, eso, más o ok. menos. Y un Entonces, bosquejo. esa parte ya tenemos. Entonces, creo que ya podríamos empezar a plantear temas del diseño de interfaces o del diseño de base de datos. ¿Qué prefieren hacer primero ustedes? Porque las dos cosas vamos a necesitar. Bueno, como aquí estamos hablando de usabilidad, podríamos empezar con diseño de interfaces de usuario, aunque a mí la verdad me gustaría empezar más bien con el diseño de base de datos, porque aquí déjame ver qué más tenemos. Recién acá le hemos puesto base de datos, ¿ok? Entonces sigamos nuestro plan como está definido y a ver si hasta la próxima reunión pueden tener ustedes una versión preliminar de una interfaz de cada componente. Y obviamente todas bajo el mismo concepto visual, ¿no? Entonces, esta la podemos hacer dibujada, todavía no hace falta que entremos en codificación, entonces podrían utilizar Figma o cualquier otra herramienta que a ustedes les guste para diseñar y dibujar prototipos. Y eso sería lo que discutiríamos la próxima semana para quedar de acuerdo ya en los elementos gráficos, digamos, generales que vamos a manejar en el sistema. Porque una vez que hagamos eso, ya lo otro es que cada uno se lance a trabajar en un prototipo de su componente, ¿no? Porque para poder hacer pruebas de usabilidad con usuarios finales ya deberíamos tener dibujadas las interfaces que al usuario le hagan sentido en función de tareas o procesos. Entonces, ahí sí ya nos va a tocar tener como que dibujadas todas o un ejemplo de cada tipo de interfaz. Por eso empecemos con una sola, cada quien escoja la que quisieran diseñar y pónganse de acuerdo en todos los elementos gráficos y de diseño visual que vayan a utilizar. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esas dos tareas. Entonces, una tarea es entregar
en el aula virtual los perfiles, usando lo que acabamos de revisar, que me parece que va bien. Y lo segundo es ya trabajar en un borrador o en una primera versión de un prototipo, de una interfaz, perdón, por componente. ¿Preguntas o estaríamos de acuerdo? Si están de acuerdo, un dedito hacia arriba. Oh, ok. Listo. Jean-Pierre y yo estamos de acuerdo. Kevin también, Rafa, Jackson. Listo. Y Jackson creo que está y no está. Ok, gracias. Entonces, creo que nos podemos quedar ahí, a menos que ustedes tengan alguna otra pregunta. Yo me estoy igualando ahorita con todas las cosas que se me quedaron paralizadas por el viaje, pero aspiro poder revisarles todo lo que tienen hasta ahora entregado en estos días e irles retroalimentando en el WhatsApp, si es que fuera necesario decirles aumentemos historias o en esta historia cámbiale tal cosa. Y como esto siempre es un proceso iterativo, pues tenemos que ir sobre la marcha trabajando y versionando conforme vayamos necesitando. Dime, Jackson. Buenas tardes, Inge. Hola, ¿cómo estás? Por fin, una preguntita. El prototipo que tenemos para la próxima semana. Está malo tu micrófono. Ya lo intenté. Ya, pero A Jackson siempre le falla el micrófono. ¿Alguien le entendió o solo fui yo la que no le entendí? No, no se le entendía. ¿No es cierto? Estaba ahí tal entrecortado. vez me escuche, profe. Ahorita sí. Ahí Aprovecha y está. dinos. Sí, profe, mi duda era que los prototipos para nuestra frente la próxima semana serían como wireframes o ya deberían tener, digamos, por así decirlo, los colores o tal vez si vamos a considerar alguna imagen o algo así. eh, ¿Cómo deberían estar los prototipos? Um, yo creo que ya deberíamos lanzarnos a algo que sea de media fidelidad. Entonces, tampoco así tan bajo como solamente el wireframe, que es, o sea, básicamente dibujado componentes, tampoco tan detallado como alta fidelidad o programado. Entonces, tratemos de empezar con media fidelidad, a ver cómo nos va. Es decir, que ya se note los iconos, aunque no la última versión, que ya se note los colores para irle dando personalidad al e-commerce. Ahí lo que les recomiendo es revisar de algunos sitios, tanto en inglés como en español. Voy a abrir un ratito para que eso nos vaya inspirando en cosas que se pueden hacer, ¿no? Dentro de los e-commerce, tal vez el icónico y el básico es Amazon. Entonces ahí podemos, por ejemplo, empezar a tener una idea de cuáles son los elementos visuales que maneja Amazon, que es básicamente siempre la parte de la barra de búsqueda, que es básica y que siempre debe estar en la parte superior. La parte de los idiomas, que en nuestro caso habíamos dicho que va a ser solo español. La parte del carrito con el respectivo logo de carrito. Fíjense que aquí se maneja un tema de devoluciones y pedidos, que eso es algo que nosotros tenemos que decidir cómo vamos a manejar devoluciones. No sé si en procesos ya lo tomamos en cuenta. Y lo más sencillo sería decir nunca se hacen devoluciones, pero eso no es realista. Entonces eso hay que ver si las devoluciones serían por fuera del sistema tal vez o cómo se manejarían dentro del sistema un pedido de devolución, ¿no? Y como ustedes ven, luego ya Amazon maneja ya el producto como tal y la descripción del producto. Y obviamente una cosa que le interesa a la persona que está buscando un producto es el precio. Entonces aquí maneja el precio y la típica, ¿no? De hacerte notar que el precio era otro, pero aquí es otro. O sea, siempre, o sea, y es muy sencillo. La mayoría de comercios lo que hacen es ponerte el precio normal y ponerte tachado un precio superior para dar una sensación de que hay una rebaja donde en realidad no hay. Entonces, pueden ustedes analizar como acá, por ejemplo, tiene la opción de agregar al carrito resaltada, ¿no es cierto? Y ya para la compra directa, que sería la opción de One Click que maneja Amazon,
y básicamente funciona de esa manera, ¿no? Y si yo hago una búsqueda, por ejemplo, de yo qué sé, voy a poner lenguaje Python. Entonces, me imagino yo que me traerá todas las, como resultados, todos los productos que tienen sobre lo que he pedido, ¿no? Y fíjense en cómo nuevamente en la lista de búsqueda me presenta lo básico, que es siempre una imagen del producto, la información básica del producto y resaltado un precio, digamos, un precio descuento y tachado el precio original. Y bueno, entonces, esa es una de las interfaces que podemos analizar para entre todos, esto también es un trabajo que deben hacer los cuatro, ir tomando aquello que veamos que puede funcionar para la idiosincrasia de nuestro país, para la idiosincrasia de nuestros compradores que van a ser los dueños de mascota. Ahora, también les recomiendo revisar sitios en español, por ejemplo, en España hay un sitio que es bastante conocido y vende en línea que se llama Mercadona. Y este sitio es bueno porque maneja muy buena usabilidad para usuarios con discapacidades. Entonces, fíjense en cómo en este caso no entra directo a la página de búsquedas o de presentación de productos, no, perdón, sino a una página general. Y entonces de ahí que te da como una especie de saludo, te dice entrar, podría ser una opción. Y si le damos entrar, seguramente ya me permite, ay, tengo que darle un código postal. Ahí sí que no sé. Pongámosle aquí código postal Madrid. ¿Qué será? ¿Cuál es el código postal? Pongámosle el 28001, a ver qué nos dice. 28001, eso es para ubicarte, para georreferenciarte, ¿no? Para saber dónde estás ubicado. Y entonces, fíjense, estamos acá nuevamente con la famosa barra de búsqueda, con la famosa lupa de buscar productos, el nombre que identifica al sitio. En nuestro caso, no sé si nos quedamos, no, ya le cambiamos de Mascotalandia, no sé, con un icono que debes tener. Y fíjate cómo aquí puedes buscar por categorías, que sería interesante en los servicios y productos. Y tienes el tema ya de los productos como tal. Entonces acá están primero los que están en oferta, nuevamente tienes la imagen, tienes el nombre del producto y como siempre el resaltado el precio rebajado y tachado el precio normal, entre comillas, ¿no? Y la opción muy rápida, muy directa de añadir al carrito. ¿Sí? Añadir al carro, cosa que hasta sin querer puedes estar añadiendo cosas al carro. También es básico tener acá arriba el carrito para poder revisar mi carrito de compras, ¿no? Entonces, y aquí pues están divididos cosas como lo rebajado, las cosas que están en tendencia y por básicamente, digamos, categorías, ¿no? Nuevamente, si yo busco un producto, por ejemplo, voy a buscar se me ocurre aceite de oliva. Ay. Y fíjense que también esta búsqueda es sensitiva, ¿no? Si yo le doy aceite, ya me salieron los aceites, ¿no? Pero fíjense que me salió de oliva y de girasol. Entonces, si yo le digo de girasol, ya me va a los aceites de girasol. Y de paso a los atunes con aceite de girasol. Entonces, noten cómo la búsqueda es sensitiva y conforme el usuario va digitando la búsqueda, ya la interfaz va filtrando, ¿no? A mí personalmente me gusta más esta interfaz de Mercadona que la de Amazon para nuestro caso, porque es más como latina, ¿no? Es más como que, como hecha más para nuestra, como digo, cultura y idiosincrasia. Entonces, fíjense que al hacer la búsqueda, nuevamente me salen todos los productos existentes, los sin rebaja y los con rebaja, y para todos, Mercadona maneja al ladito del producto, debajito del producto, la opción de añadir al carro. Y claro, si ustedes ya se ponen a jugar con añadir productos, podrían ver la interfaz del carrito como tal y demás.
Claro que en este caso nosotros solo vamos a poder ver la versión desde el lado que compra. Habría que ver en sitios como por ejemplo Etsy, que es un sitio también español, me parece. No sé si ustedes lo han usado. Etsy, de compra-venta, ¿no? En el caso de Etsy, aquí está Etsy España, por ejemplo. En el caso de Etsy, tú puedes, voy a cambiarla a español porque le veo que está en cualquier otra cosa, España, lenguaje español, y lo voy a dejar en euros. ¿Ya? Entonces, porque claro, estos sitios manejan multilingüaje y multimonedas, cosa que nosotros no vamos a hacer, va a ser solo español y va a ser solo dólares. Entonces, fíjate que en Etsy nuevamente estás en la parte de comprador, ¿no? Entonces, cosas populares, fíjense otra vez tachado el precio superior, el otro bajado el precio, resaltado el precio normal, envíos gratis que también podemos plantear, los más vendidos, porque la gente pues tiende a ver tendencias. Aquí también hay como que una manera de irte a ciertas categorías, por ejemplo, cristalería. Entonces son formas, ¿no? De mostrar. Y lo que les quería decir de Etsy es que si tú te creas un usuario, aquí dice entrar, ¿no? Si tú te creas un usuario, puede ser un usuario no solamente que compra, sino también un usuario que vende, porque Etsy te permite de manera gratuita crearte una cuenta para vender cositas. Porque hay gente que vende, por ejemplo, artesanías. Entonces tú te creas la cuenta, subes la información y ya eres un vendedor en Etsy. Entonces, búsquense en sitios así que nos permitan no solamente ver como comprador, sino también crear una cuenta como vendedor para ver cómo funciona, ¿no? Incluso también Mercado Libre, ¿verdad? Estoy casi segura que Mercado Libre también te permite crearte un usuario para vender cosas. Y claro, aquí tenemos Mercado Libre Ecuador. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer primero, antes de lanzarnos directo a diseñar las interfaces, es hacer este análisis de algunos de los principales sitios de comercio electrónico que conocemos, ¿no? Podríamos hacer una búsqueda de, por ejemplo, e-commerce más populares en Latinoamérica. Y entonces ahí ver en cada país de Latinoamérica cuál es el e-commerce que más utiliza la gente y hacer este análisis. Y en base a eso, traer ideas para la próxima semana de pronto sobre la base de una sola interfaz, tal vez o máximo de una por componente, decidir, ¿no? Porque las interfaces principales probablemente son la del carrito de compra, la interfaz de esta donde la persona compra, me voy a ir a Mercadona, que como les digo es como el que más me gusta a mí, la interfaz de esta donde la gente compra y tal vez la interfaz donde el productor puede ingresar los productos. Entonces, analícense en algunas, tal vez repártanse entre los cuatro, luego reúnanse y traten de llegar a al menos una idea de una interfaz de mediana fidelidad. Porque sí me interesa también ver temas de colores que vamos a utilizar y temas de iconografías, aparte de cómo va a ser la estructura en sí de las páginas. No sé, Jackson, si con eso respondo a tu pregunta. Hazme sí. Sí, muchas gracias. Ya, chévere. Entonces, como esto todo está grabado ahorita mismo, lo voy a renderizar y se lo subo para que ustedes tengan, digamos, el registro de los ejemplos que acabamos de ver, pero no se limiten a eso, ¿no? Probablemente en el mundo hay e-commerce de mascotas, entonces también podemos irnos directo a esa parte y noten que en ninguno de los que vimos entramos a la parte de Rafaela, por ejemplo, que sería la parte de las preguntas frecuentes, de los public reportajes. Y digo public reportajes porque por lo general los reportajes que vas a publicar van a ser con la intención de vender, ¿no? Porque de eso se trata el sitio, de lograr que la gente consuma.
Y tampoco hemos visto la parte de chatbots. Habría que ver cuál de ellos maneja chatbots y también ver cómo está el diseño del chatbot como tal. Eso te tocaría investigar un poco más a ti, Rafa. Entonces, como ven, hay bastante que hacer. Por lo tanto, para ir en orden, hasta el domingo, concéntrense en el tema de las personas y las matrices OTI y trabajen del lunes hasta el próximo jueves que nos vemos en investigar estos sitios existentes, en ver si entre todos pueden traer alguna versión preliminar de al menos un prototipo de mediana fidelidad y a partir de eso, pues vamos entre todos sacando el producto. ¿Les parece? Sí. Ok. Entonces, eso sería todo por ahora y ya nos hemos de organizar para vernos en persona uno de estos días, chicos. Que estén muy bien. Inge, Y claro, sí. disculpe, yo quería conversar, pero era de un tema como usted es mi tutora, Ya. tutora. Sí, Lo que pasa es que, déjame desconectar la grabación porque ya no es de la tesis, ¿verdad? ajá, no,